Bueno, vamos nuevamente hoy a tomar el algo, pero de alimento de la palabra de Dios. A tanto que hemos estado hablando en nuestras reflexiones, que es mientras nos estemos alimentando, mientras uno siga perseverando, esta palabra, créalo o no. Mire, eso es lo más lindo, aunque no crea. Va actuando, nos va limpiando, nos va transformando, nos va purificando, nos va devolviendo la esperanza y nos va abriendo un nuevo horizonte en todas esas situaciones que vivimos a diario, luz y lámpara para nuestros pasos. Entonces, por eso es lo importante de no desfallecer, aun cuando uno no ve a veces resultados, de seguir insistiendo aunque esté atravesando un túnel profundo, porque siempre al final del túnel hay luz. Siempre en los caminos del Señor hay esperanza. Siempre en los caminos del Señor, a través de su palabra, nos muestra soluciones, nos reconforta, nos consuela, nos da paciencia, todo lo que hemos experimentado todos nosotros en este seguimiento. Y hoy vamos a ver un texto muy especial y es el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, el versículo 31 al 37, lo titula La curación de un tartamudo sordo. La curación de un tartamudo sordo. Y nos tenemos que identificar plenamente con este personaje, porque ahí estamos todos retratados. Ahí estamos retratados nosotros junto con los discípulos. Miren y escuchen, los profetas en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a la ceguera y la sordera, estaban hablando de la resistencia de la gente, del pueblo de Dios, del pueblo a la palabra de Dios, de esa resistencia del pueblo a la palabra de Dios, a no asimilarla, a no recibirla, a no creerle. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la ceguera y la sordera hace referencia a la resistencia de los discípulos mismos, incluso de los que estaban con él, de los que caminaban con él, de los que veían obrar milagros y prodigios, al mensaje de Jesús. Entonces ahí estamos todos pintados en este sordo tartamudo, que algunos dicen que sí fue sordo, que pudo haber no sido sordo de nacimiento, porque si hablaba algunas cositas era probablemente porque no era de nacimiento, pero no vamos a discutir esas minucias, sino que vamos a tratar de actualizar esta palabra a la realidad que estamos viviendo hoy, a la realidad que estamos atravesando, a lo que nos está pasando en nuestra vida. Y por eso quiero comenzar por el final del texto. ¿Sabe qué dice al final de este texto? Todo lo ha hecho bien. ¿Quién? Jesús. Ojo que esto es fundamental. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Ahí indirectamente se está identificando con él Mesías, el Mesías anunciado allá en el capítulo que tiene de trasfondo este texto de Isaías 35, que vendrán épocas en que el desierto florecerá, los sordos escucharán, los ciegos verán, los cojos saltarán de alegría, de todas estas realidades que trae la presencia de Dios a nuestra vida. Pero repito la frase y ojalá la subrayáramos y la tuviéramos en lo profundo de nuestro corazón. Todo lo ha hecho bien. Y como es el mismo ayer, hoy y siempre, todo lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará bien. Que uno solo grabara como María esta palabrita en lo profundo del corazón y la meditara, se ahorraba muchas canas, se ahorraba muchos sufrimientos, se ahorraba muchas angustias, porque uno sabe que en lo que está atravesando, en la situación que está viviendo, ahora en esta realidad de pandemia en nuestro mundo, de dificultad económica, de enfermedad de nuestros seres queridos, como el caso de ensueño, todo lo hace bien. No dice una parte, no dice lo hace más o menos, no dice puede que de pronto pase tal cosa, no, todo lo hace bien. O sea que abandonándonos en las manos de Dios, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para nuestro bien. Porque ahí en el trasfondo está igualmente Génesis 1, por allá 31 tal vez,
cuando terminó de hacer todo, vio que todo era muy bueno, y cuando nos creó a nosotros, vio que estábamos muy bien hechos. Y eso es muy importante, saber que todas nuestras realidades están en manos de Dios y que Él todo lo hace bien, aun cuando a veces no entendamos, aun cuando a veces no comprendamos, aun cuando a veces digamos, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esto a mi ser querido? ¿Por qué esto a mi familia? ¿Por qué me cae esto ahora? Yo que lo que les he dicho tantas veces, yo que llevo en la escuela tanto, yo que no fallo la Eucaristía, yo que todo lo hace bien en nuestra vida, absolutamente todo. Y por eso tiene que explicarnos, porque uno no entiende a través de la misma palabra cuando dice, mijito, es que sus caminos no son mis caminos. Es que no es que pase esto, esto y esto que usted me está diciendo. No es que si abra esta puerta y usted pueda taque, taque y taque. No, no, no. Yo sé. Yo sé porque tú eres la obra de mis manos. Yo sé porque yo no abandono la obra de mis manos. Yo sé porque a pesar de situaciones difíciles, ahí especialmente obro y actúo en tu vida. ¿Para qué? Para el bien, porque todo lo hace bien. Dios no se equivoca. Cuando nos sucede algo por las mismas situaciones fortuitas de nuestra vida, porque la vida es así, lo hemos dicho, es bella, pero no es fácil, es una montaña rusa, a veces subidas, a veces caídas, a veces el mismo pecado siempre, a veces nuestro temperamento que nos traiciona, a veces la crisis económica que viene después de que todo iba muy bien, a veces su empleo ha terminado, a veces el no consigo esto, ahí el Señor interviene. No son mis caminos tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Por eso qué bueno que nuestra oración siempre sea dejar ser a Dios, Dios. ¿Por qué? Quinta, sexta vez, porque todo lo hace bien. Pero a veces entiende uno el hacer bien, el que, miren, es que todavía no entendemos cuando se proclama hace oír a los sordos y ahí mismo nos vamos a una curación física, hace ver a los ciegos, no, ve, qué bueno, este no veía, hace saltar a los... No, la verdadera ceguera y sordera y la verdadera sanación es en lo profundo de nuestro corazón, donde verdaderamente nos sana para que aprendamos a escuchar ese, hombre, yo en tu vida todo lo hago bien, descansa en mí, apóyate en mí, confía en mí. Desestrésate en mí. Ten ratos a solas conmigo. No te desesperes. No te angusties. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, nos dice, porque yo todo lo hago bien. ¿Eso no les parece muy lindo y muy profundo? Uno saber en manos de quién está. Porque es que uno a veces emprende proyectos y dice, ¿qué dice uno? Vamos a ver cómo nos sale. Hombre, me metí nuevamente a este trabajo, vamos a ver cómo nos va. Algo sé de eso y probablemente salga bien, pero en el fondo nunca se sabe. Lo que sí nos tenemos que grabar hoy es que emprendamos lo que emprendamos, fracasemos o tengamos éxito en esa realidad. Ahí Dios, a través de su Hijo Jesucristo, interviene para nuestro bien. Y el bien más grande, el bien supremo, lo mejor que nos puede pasar en medio de todas las dificultades, de nuestra sordera, de nuestra lengua amarrada, de nuestras trabas a nivel personal, familiar y de país, es encontrarnos con Jesús, es estar a solas con Jesús, es descubrir ese Dios que cuando nos hizo, repito, dijo, estás muy bien hecho, me quedaste perfecto. No hay nada que rectificar, pero empezamos a dejar de escucharlo porque nuestros oídos se fueron llenando de basura. Por eso es que tiene que meter el dedo para atravesar esa membrana de, no, usted con Dios no es feliz. Busque primero el dinero, busque primero el placer. Primero usted, segundo usted, tercero usted, primero yo, segundo yo, el mundo, Entonces tiene que atravesar a ver si volvemos a escuchar al que tiene palabras de vida eterna para que nos enseñe a vivir, para que recuperemos la escucha, no solo oír. Recuerden el apóstol Santiago, no se conviertan en oidores de la palabra de Dios, sino al contrario, escúchenla y guárdenla. Y ya lo hemos escuchado y lo sabemos. Es que oímos, pero no escuchamos. Ese es el secreto de la felicidad. Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Tomar esa opción por el Señor. Pero entonces,
En todas nuestras realidades, nunca lo olvidemos, nunca lo olvidemos. Octava, novena, ya no les vuelvo a decir, o puede que sí, todo lo ha hecho bien, lo hace bien y lo hará bien en nuestra vida. Por eso cuando nos pregunta qué buscas, a quién buscas, a cuando decía Pedro a dónde iremos, donde quién, perdón, donde el que todo lo hace bien, o voy a ir donde el que, no, más o menos, me fue como quedó el carro, hombre. Ahí le arregló unas cosas, pero sigue fallando. Usted y yo, ¿por qué será que no nos lanzamos de cabezas a los brazos de Dios Padre y al seguimiento incondicional de Jesús? A ver si así repara este cacharro y queda muy bien reparado. La garantía, ¿sabe cuál es? Cuando a uno le reparan unas cosas, le dicen 2 meses, 6 meses, o en un carro 1 año o 100.000 kilómetros, lo primero que se cumpla. Aquí la garantía es la vida eterna. Si aprendemos a escucharlo y a hablar el lenguaje de Dios, ¿cuál es? El amor. Ese es el lenguaje de Dios. Para eso es que se nos suelta la lengua, no para salir a chismosear y hablar pendejadas y bobadas, sino para hablar el lenguaje de Dios. Para eso es que Él hoy quiere pasar por nuestra vida. Para eso es que Él hoy nos quiere tocar. Para eso es que Él hoy nos quiere perforar con sus dedos no solo nuestro oído, sino nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestro ser entero. Porque todo lo que Jesús toca, vamos a ver, se transforma. Ojo, todo lo que Jesús toca se transforma, no queda igual. Si Jesús verdaderamente pasa por nuestra vida, no quedamos igual, nos transforma. Para nosotros mismos, hacia los demás y hacia nuestra relación con Dios, nos cambia, nos renueva, ocurre una nueva creación como con este hombre. Ustedes se imaginan, uno a veces pasa a la carrera esto, pero un evento deportivo, sordo, yo no escucho. Un concierto, sordo, no escucho. Van a proclamar la palabra, yo no escucho. Ve, quiero... ya hoy, afortunadamente, hablando algún teólogo de esto, decía, no existía el lenguaje braille para ellos comunicarse. Usted se imagina el pobre tartamudo tratando de hacerse entender. La situación es dramática, de soledad, de aislamiento, fuera de eso del desprecio, porque como es enfermo, excluido de los beneficios de Dios. Pero Jesús no nos quiere dejar así. Jesús no nos quiere dejar como estamos, quiere mejorarnos. ¿Y darnos qué garantía? ¿Cuál? Vida eterna. De por vida es la garantía de lo que Dios hace en nuestra vida. Hay que estar renovando ese encuentro para renovar esa garantía, o sea, manteniéndonos a la escucha de esa palabra, para que esas ramitas que la palabra nos fue podando y tumbando, para que eso que la palabra fue haciendo, que fue esa apertura de corazón, porque acuérdense que veíamos estos días, no entendemos ese lenguaje, no, sí entender, lo que pasa es que lo duro no es el lenguaje, sino tu corazón, y cuando empezamos a escuchar, es muy lindo, la palabra empieza a ablandar el corazón. ¿Qué les dije ahora? Que los profetas decían que la sordera y la ceguera eran productos de esa resistencia, de ese corazón endurecido a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a escuchar? Que los sordos escuchan y los ciegos ven. ¿Y qué es eso? Que el corazón se ablandó. Entonces Dios actúa, no tanto exteriormente como vamos a ver en los 7 signos que realiza con este sordo tartamudo, sino transformando nuestro interior, porque ya veíamos que de ahí es que salen las decisiones, de ahí es donde sale lo malo, ahí es donde decidimos abrirle definitivamente el corazón a Dios o cerrarlo y buscar otras puertas y no permitir que nos traspase nuestros oídos. No me toque, que yo oigo muy bien, sí oímos muy bien, pero no escuchamos. Oidores olvidadizos, decía Santiago, al irse del espejo se olvidan de cómo son, y entonces vemos que nuestra vida no se va transformando, pero Él hoy quiere hacer algo más, como siempre, porque es que esta palabra permanece, que lo hemos visto muchas veces, actuante, operante, obrante en nosotros, pero es que uno no la deja actuar. ¿Por qué? Por falta de escuchar. Y escuchar es que en las Escrituras obedecer. Por eso es tan lindo que Salomón, ¿saben qué era su principal petición?
No era tanto sabiduría. Salomón decía, Señor, dame un corazón que sepa escuchar, porque es que no se escucha con los oídos. Por eso es meter el dedo a lo profundo, hasta el corazón entró ese dedo de Jesús, porque ahí es donde escuchamos y tomamos las opciones. Ahí es donde Jesús realiza esa transformación para que podamos salir a lo último a decir, todo lo ha hecho muy bien en mi vida. Estuve en esta situación para salir a dar testimonio, porque es que primero es escuchar para después hablar, para después testimoniar. Y los cristianos, los católicos, los discípulos de Jesús somos muy tardos de servicio o tardos para entender lo que dijeron las Sagradas Escrituras y les abrió el entendimiento, mejor dicho, les abrió el oído. ¿Para qué? Para entender las Escrituras y poder verdaderamente transformar nuestra vida. Eso es lo que quiere hacer el Señor. ¿Lo dejamos? ¿Verdaderamente escuchamos la palabra como palabra de Dios? ¿Recuerdan que veíamos en lo que se nos volvió la Eucaristía? Yo no sé, yo estuve ahí. No, si no es porque estábamos 6 en la banca, me desnuco, me voy de lado y me caigo. Dormidos a toda hora en todos, empezando por el que habla para las cosas del Señor, y que uno supiera, que uno encarnara siquiera un 1% de esta palabra, cómo nos transformaba. Pero para eso estamos hoy, para pedirle al Señor. Mejor dicho, recuerdan que los niños preguntaban, papi, si me meto un palito por aquí, me sale por aquí. Ojalá hoy el dedo de Dios del que hablaban en el Éxodo, el dedo de Dios que tiene poder hoy, nos penetre no solo el corazón, les decía, sino que la boca, nuestro olfato, los ojos, el entendimiento, de lado a lado, para que verdaderamente esta palabra la empecemos a aprovechar, a vivir, a encarnar y a dar la luz como hacía María. Y entonces vamos a ver grandes cosas y vamos a ver que Dios es perfecto y trabaja excelentemente en el que se deja, en el que se abandona en sus manos, en el que ya vamos a ver la palabra final de Jesús en estas 7 cosas que hizo con el enfermo, en el que éfeta, se abre. Hoy nos tenemos que abrir para experimentar que Jesús va a hacer todo perfecto en nuestra vida. Hoy tenemos que ser, miren, es que tenemos que ser la esponja. Puede que no entiendan en otros sitios, es como una almohadillita que usamos para lavar los platos, que nos tenemos que empapar de Jesús. Pero ¿qué necesitamos para poder empapar una esponja de agua? Antes, exprimirla. Si no nos exprimimos, si no escuchamos nuestra conciencia, voz interior, Espíritu Santo, y tenemos un sano encuentro con nosotros mismos, es imposible tener una relación de corazón a corazón, es imposible diálogo con los demás, es imposible abrirnos a los demás. Entonces, primero exprimirnos y después absorber como la esponja ese amor de Dios que verdaderamente nos va a transformar. ¿Cómo? A partir de la escucha. Recuerden a San Pablo, lo hemos mencionado y la Escritura lo dice. Quiso Dios salvar al mundo mediante la tontería de la predicación, y agrega, la fe viene por la escucha, por la escucha de la palabra de Dios, que uno verdaderamente tuviera su oído atento, que uno verdaderamente escuchara, como dice el canto del siervo. Es que es lo primero que el Señor quiere hacer, abrirnos ¿qué? A la escucha de la palabra encarnada. Canto del siervo, el capítulo 50. Mañana tras mañana despiertas mi oído. Como lo tenemos de dormido, muchachos. Es lo primero que se nos duerme. Y entonces salimos igual de toda parte. O de pronto sí, muy bueno, pero por aquí entró y por aquí salió. Mañana tras mañana despiertas mi oído para escuchar como el discípulo. ¿Para qué? Enseguida se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente, para tener palabras de aliento para mi esposa, para mi hermana enferma, para mis hijos, para mis hermanos de comunidad, para mis amigos, para todo mi entorno. Palabras de aliento, eso es hablar correctamente. No es que lo sanó para que pudiera ir a hablar a criticar, vea, toda la vida no. ¿Para qué es que
nos sana, nos permite escuchar para tener palabras de aliento, o en el trasfondo para lo que hacían para lo que sucedió con los discípulos en Pentecostés. Les escuchamos proclamar las maravillas de Dios. Qué tan importante es la palabra, a diario escucharla. Qué tan importante es este alimento. Qué tan importante es escuchar a este Jesús. ¿Pero con qué? Salomón, dame, Señor, un corazón que sepa escuchar, porque ahí es donde guardo, ahí es donde medito y de ahí es donde van a salir mis decisiones de vida o de muerte, de perdón o de odio, de rencor o de paz, de esperanza o de desesperanza. De ahí es que sale, de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Nosotros de qué hablamos? Mejor no digamos y vámonos para el texto. Capítulo 7, versículos 31 al 37. Se marchó Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Vemos nuevamente a Jesús, ¿qué? Itinerante. Pero miren qué lindo, se marchó a una región pagana. Se marchó a una región pagana. No se limitó a las... ¿Recuerdan cuando aquí, lástima, la liturgia omitió la curación de la hija de la Sirofenicia? He sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también los perritos comen de las migajas del amo. Jesús nos está mostrando que no hace acepción de personas, nos está insinuando que no nos limitemos solo a nuestro grupo, que hay muchos que necesitan escuchar que Él todo lo hace bien, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es la respuesta a nuestras preguntas, que Él es el único camino. De vez en cuando salgámonos del entorno escuela, comunidad, para visitar Tiro, Sidón y la Decápolis, porque en nuestra familia hay muchos que viven en Tiro, en Sidón y en la Decápolis. Y lo más lindo, ¿saben qué es? Que cuando escuchan el mensaje demuestran más fe que nosotros. Que cuando escuchan el mensaje lo creen, adhieren al Señor y todo, que muchos de los que lo seguimos hace tiempo. Entonces no creamos que es tiempo perdido el ir a nuestra familia, nuestros amigos, a Tiro y Sidón y a la región pagana, donde todavía no se ha hablado de Jesús. Es más, Él en el mandato final del Evangelio según San Mateo nos dicen, vayan por todo el mundo, incluye Tiro, Sidón y esta región. Y algún teólogo comenta, son como 90 o 100, no recuerdo, o 190 kilómetros. Fue un viaje largo. Algunos dicen que para ausentarse e instruir a sus discípulos, otros dicen que para evadir por ahora. Jesús tiene un tiempo oportuno para todo el conflicto con los fariseos, que ya vimos que lo atacaban, mandaron escribas de Jerusalén, de todo lado. Pero sea como sea, es el plan de salvación de Dios en Jesucristo que llega hasta todos los confines de tu corazón y de tu familia. No esquiva. Y es muy lindo porque en esta región pagana, ¿saben qué hizo Jesús? En esta Decápolis, 10 ciudades paganas, se fue por otra área. ¡Ojo! No predicó, no hizo defensa apostólica, no hizo discursos, no habló del reino de Dios, lo mostró. Hechos muchas veces y no tanta palabrería, dirían algunos. Hechos, mostró el reino de Dios que ya estaba aconteciendo en él con hechos. A veces se nos va la mano en discurso, no fue a evangelizar, vengo a evangelizar y a hablar. A veces lo importante no son tantas palabras, sino hechos de amor a aquellos que no conocen al Señor. En otras palabras, que nuestras actuaciones muestren a Dios. Y entonces, ¿qué? Ya se ha producido la sanación, ya esa palabra con seguridad la escuchamos, la encarnamos y la estamos dando a luz, como hizo María cuando quedó embarazada de la palabra, del verbo, se fue a servir. Y en cuanto la saludó Isabel, saltó de alegría el niño, reconoció en María la presencia del Señor. Es lo que tenemos que hacer. ¿Y en dónde? En territorio pagano. Revisemos, porque
ni revisemos mucho al lado, es nuestro mismo territorio pagano, que sabemos que tenemos áreas que lo hemos visto tantas veces que no le presentamos al Señor, pero entonces se marchó a esa región. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Mire qué lindo. Vuelve y nos habla aquí de la importancia de la comunidad. No dice, y un tartamudo. No, no, no. Le presentan, le traen hacia Jesús. Entonces nos está diciendo, fuera de buscar en territorio pagano, nuestra función también es llevar hacia Jesús a aquellos que aún no lo conocen, como principalmente con el testimonio, pero también con el evangelio viviente. ¿Cuál es tu evangelio? Evangelio según Chucho, evangelio según Lilian, Ensueño, Amparo, todos los que estamos, Floro. Ese es el evangelio que hay que mostrar, pero principalmente hay que llevar a otros hacia Jesús. De ahí la importancia de la comunidad. Le presentaron la oración de la comunidad por nosotros en momentos de dificultad, la oración de intercesión. La fe de esta gente es comparable, recuerdan al paralítico entre cuatro, la camilla cargándola, abrieron el techo y se lo presentaron a Jesús. Es la fe de esos hermanos de comunidad que nos lleva hacia Jesús. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el orgullo suyo y mío no deja que otros nos lleven hacia Jesús. Es llevar y dejarse llevar, pero, no es que yo sé mucho, este me va a llevar, este me vamos, sí. Teresa de Calcuta no era una teóloga experta, y a cuántos llevó, lleva y seguirá llevando a Jesús. Es que a veces ese ego y esa soberbia no nos deja que otros nos lleven. Le presentaron. No eran pendientes de ellos mismos, vivían también pendientes de sus hermanos de comunidad, no para juzgar y criticar como los fariseos. Recuerdan, tus discípulos, vea, no se lavan las manos y en plena pandemia lo veíamos. No, pendiente de las dificultades y limitaciones del otro, de la exclusión del otro, no contaba para Dios, no podía participar del culto y se lo presentaron a Jesús, se lo llevaron a Jesús. ¿A cuántos hermanos, familia, etcétera, 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 hemos llevado hasta Jesús? Recuerden que el fruto maduro de la evangelización es hacer discípulos. No es pan y circo, no es, hoy prediqué y había 100,000, 500,000. No, qué maravilla, bendito sea el Señor. ¿A cuántos hemos llevado hasta Jesús? Le presentaron un sordo que además tenía dificultad, hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Imponer las manos sobre él era transmitir su espíritu, su manera de ser. Era la manera como muchos intercedían ante la sanación por los demás. Le ruegan que lo toque. Y hoy es lo que tenemos que decirle al Señor, que verdaderamente hoy con esta palabra toque, les decía, no solo nuestros oídos, ojos, nariz, boca, corazón, extremidades, manos, pies, inteligencia, para que nos transforme, que le imponga las manos. Y aquí vamos a ver qué hizo Jesús. ¿Recuerdan? Muchas sanaciones, tu hija ya está sana a distancia, otras lo tocó. Aquí vamos, es muy similar la de este tartamudo sordo a la del ciego. Tocó saliva, va a hacer varios gestos. ¿Qué nos dice eso? Que es que Dios siempre actúa distinto. Y que no compares nunca la manera como Dios actúa en otros como actúa en ti. Con la sirofenicia fue más bien despectivo y duro, y sin embargo actuó. Es que no hay que comparar. Es que aquellos, vea, el Señor los sanó, él vea. No, el Señor, ¿qué es? Volvamos al comienzo, nunca se nos olvide. Todo lo hace bien. Entonces le ruegan que le imponga las manos, la oración, que no se nos olvide la oración por nuestros hermanos de comunidad, el paralítico en la semana que hace nuestra comunidad, toda esa realidad. Pero miren qué importante la comunidad. ¿Hubiera podido llegar solo el tartamudo? Puede que sí, puede que no. ¿Y qué hubiera dicho? Oíste, háblame claro que no te entiendo. Sí, a veces nos pasa así, por eso hoy necesitamos escuchar y que nos sane.
para entre nosotros como parejas, con nuestros hijos, podernos comunicar bien. Por eso es tan importante la oración de los demás en situaciones específicas que estemos viviendo. Le ruegan que imponga las manos. Ojo pues a lo que hizo Jesús. Él, apartándolo de la gente a solas, entonces lo primero que hace Jesús y que quiere hacer con nosotros, apartándolo de la multitud. Jesús vino a ser y a formar discípulos. ¿Y por qué de la multitud? Porque es que mientras estemos en este corre-corre, en este bullicio, con el ruido externo, nunca vamos a poder escuchar verdaderamente la palabra de Dios. En el trasfondo nos está diciendo: tienes que sacar ratos a solas para estar conmigo. Ya vamos a ver que se quedaron ellos dos solos. Y entonces no sacamos esos ratos para escuchar. Y el bullicio, la multitud, las eliminatorias, esto, lo otro, no nos deja estar a solas. Jesús a cada uno de nosotros nos mira por nombre propio. Somos importantísimos para Él y nos saca de la multitud a un lugar a solas, porque contamos como si fuéramos el único habitante del mundo para Él, sacándolo aparte. Quiere entablar una relación de tú a tú. Jesús quiere entrar en intimidad con cada uno de nosotros. Pero ¿cuánto tiempo sacamos? Sí, lo sacamos. Volvemos hoy a lo mismo. No tengo tiempo, no puedo, estoy muy ocupado, empecé a hacer esto, no me da, vamos a ver si logro, vamos a ver si tal cosa. Y ahí nos quedamos. Hay que sacar ratos para estar a solas con Jesús. Él nos quiere apartar y hablar al corazón, seducir, enamorar de Él, transformar. Pero uno está muy ocupado porque es que estoy escuchando es al mundo. Oíste, vos todavía sin casa y sin carro y sin nada de esas cosas. Vos con ese sueldito, ¿por qué no te metes a hacer esto? Vos es que no has prosperado. Y vos es que... Sí, el mundo y la propaganda y las imágenes y todo que proponen es riqueza y llenarnos de tantas cosas para ser felices. Tomándolo aparte, a solas le metió sus dedos en los oídos. Primero apartándolo. Segundo, le metió sus dedos en los oídos, que es lo que les decía ahora. ¿Qué quiere hacer? No simplemente de otorrino. Sí, vea, era un tapón de cerumen. Por eso es que usted no escuchaba. No. Quiere penetrar ese dedo hasta lo profundo del corazón para transformarnos, pero el sentido es abrirnos, que se destapen nuestros oídos. Mañana tras mañana les decía: despiertas mi oído para escuchar. El verbo más importante en las Sagradas Escrituras, escuchar. Escucha, hijo mío, lo que te hará feliz. Le metió sus dedos en los oídos. Tercero, dicen algunas traducciones, escupió. Jesús sí es grosero. No, escupa. Quiere dar de su intimidad. Mire, cuando nos damos un beso, a veces compartimos algo de saliva y es de nuestra intimidad. Y además la saliva, según los antiguos, era el espíritu solidificado. Quiere darle de su espíritu. Primero lo sacó aparte. Segundo, metió los dedos en sus oídos. Tercero, escupió. Cuarto, y con su saliva le tocó la lengua. Quiere entrar, les decía, le reitero, en intimidad con Él. Le tocó la lengua. ¿Por qué? A ver si así aprendía a hablar correctamente. Entonces vamos en 4 cosas. Quinta, le tocó la lengua y levantando los ojos al cielo. Quinta. ¿Qué indica eso? Plena confianza en su Padre, de donde recibía todo, de donde le venía su poder, su autoridad. Lo hemos visto, levantó los ojos al cielo. Es lo que tantas veces en medio de nuestras dificultades nos hace falta. Lo hemos visto muchas veces, levantar los ojos al cielo y dejar de mirar la dificultad que estamos atravesando. Porque uno se queda mirando esa dificultad y nunca eleva los ojos al cielo, teniendo el trasfondo lo que vimos al comienzo, que Dios todo lo hace bien,
que en todo interviene para nuestro bien y que aunque no lo veamos, todo va a terminar bien. Quinto, levantó los ojos al cielo. Sexto, dio un gemido, un suspiro. Algunos dicen el suspiro de dolor, el suspiro de tristeza por la angustia que estaba sufriendo este hombre, por lo que estaba pasando, por lo que estaba atravesando. Otros dicen un suspiro de ofuscación ante la marginación religiosa que hacían de todas las personas. Y séptimo, y viene lo definitivo que le dice y le dijo Éfeta en el lenguaje arameo que hablaba Jesús, que le dice ábrete, ábrete, que es lo que hoy nos está diciendo el Señor. Entonces miren, retomemos un poquito. La imposición de manos, comunicación del Espíritu, mirar al cielo, su relación íntima con Dios, apartarlo, separarlo del mundo, quererlo hacer discípulo suyo, el dedo en el oído, abrirlo para que escuche y hace referencia a la actuación de Dios según los profetas, y la saliva, el vehículo de su espíritu, que quiere hacer en usted y en mí una nueva creación. ¿Y qué nos pide después de esos gestos? Éfeta, ábrete, ábrete a la alegría, ábrete a la esperanza, ábrete al diálogo con tu esposa y tus hijos, ábrete a la oración, ábrete a la alegría, ábrete a tantas realidades. Abre tu corazón a la escucha de la palabra para que dejes tus miedos y temores. Ábrete al amor de Dios, ábrete a la intervención de Jesús, ábrete a la palabra de Dios y se va a realizar en ti ¿qué? Y en nosotros una nueva creación. Pero no nos quedamos ¿qué? Encerrados en nuestro egoísmo. Es que lo que nos está pidiendo es que nos abramos a los demás y al amor de Dios. Miren, el reino de Dios, y escuchen, no es tanto que los cojos salten, que los ciegos vean, que los sordos escuchen, que den cantos de júbilo los mudos. No. El reino de Dios se hace presente cuando yo me abro y dejo de excluir a los que se sienten excluidos. Y los excluidos, a pesar de su limitación, ya no se sienten así. Ahí es cuando estoy haciendo presente el reino de Dios, porque se abrió mi oído, la palabra se encarnó en mi corazón y me abrí hacia los demás. Es que lo tomamos como ábrete, ve que bueno, se abrió el oído y ya escucha. No, es abrirse, es dejar el egoísmo, es salir. La dinámica de Dios siempre es apertura hacia afuera. Igual tiene que ser la nuestra si somos sanados de nuestra sordera. Si somos sanados de nuestra sordera, nos abrimos ¿qué? Hacia los demás, que es donde se constata que esta palabra verdaderamente está penetrando hasta lo profundo de nuestro corazón y nos está transformando. ¿En qué aspectos estaremos encerrados? Primero, escuchar hacia nosotros mismos. Les decía ahora, el sano encuentro con nosotros mismos. Abrirnos a Dios, abrirnos a los demás, abrirnos a los necesitados. Eso es lo que tiene que provocar la palabra. Si la escucho, porque de Jesús, ¿qué se dice? No solo lo que hemos visto como 12ª o 15ª vez que les digo que todo lo hace bien, sino que en el trasfondo está Hechos de los Apóstoles. Fue un hombre que pasó haciendo el bien. Es que cuando la palabra se encarnó, vino a hacer el bien y hacerlo todo bien. ¿Y con quién principalmente? Con los de afuera, con los que tienen limitaciones, con los que no cuentan, con los paganos, con los que no se creen tan buenos y santos. ¿Qué quiere decir? Ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. ¿Qué fue lo que vimos ahora? Que de lo que abunda ¿qué? El corazón, hablan los labios. ¿De qué hablamos nosotros? ¿Qué es lo que proclamamos? ¿Qué es lo que nos escuchan hablar los demás? Y miren que es muy lindo, con esta intervención de Jesús, con esta escucha de la palabra se soltó ¿qué? La traba, se soltó al instante la atadura. Algunos dicen las trabas de su lengua. ¿Qué ataduras en estos momentos hay en nuestra vida? Porque hoy es el momento, encarnando esta palabra, dejando que Jesús nos saque aparte, nos quedemos a solas con Él.
nos toque, perfore nuestro corazón hasta lo profundo, ese corazón endurecido, nos unte saliva, nos transmita su espíritu, ore al Padre por nosotros, imponga las manos y nos diga, ábrete. Se van a soltar lo que a usted y a mí en este instante nos tiene atados. Es que uno a veces no le pone nombre y lo identifica. Hombre, es que no he podido salir de esta realidad. Es que no he podido superar esta dificultad. Sí, estás atado, estás esclavizado. Estás trabado como cuando un carro en un pantanero se pega. No, está pegado y acelera y nada que sale. Hoy, con la intervención de Jesús, de su palabra, de su contacto, de su amor, de su irnos a buscar a nuestros territorios paganos, que son esas realidades que tenemos a oscuras en nuestra vida, regalándonos su espíritu. Quiere sacarnos de ese sitio donde estamos atorados, donde estamos trabados. Puede ser a nivel de diálogo de pareja, a nivel de diálogo de hijos, a nivel de tantos aspectos de nuestra vida. Y ahí ya, ¿qué podemos hacer? Se soltó la lengua y hablaba correctamente. Vamos a poder dialogar, vamos a poder encontrar salida a esas dificultades. Pero ¿qué hay que hacer? Lavémonos bien los oídos, no vamos donde el otorrino, sino donde Jesús, a que nos saque esos tapones de cerumen que el mundo nos metió ahí, que nos dice, no haga caso a lo de Jesús, eso es que se está privando de cosas buenas, está botando el tiempo, usted a esta hora un martes, mire que ya el lunes fue por la noche, no tiene necesidad de volver a ir el martes. Eso es. ¿Para qué? Para que nos abramos a una nueva vida en Jesús y podamos ver las maravillas de Dios en nuestra vida, el paso de Dios en cada una de esas realidades, para que salgamos de esa soledad, de esos miedos, de esos temores, de ese aislamiento en que estaba este hombre, de todo lo que estaba viviendo, que somos usted y yo. Vuelvo y repito, escuchemos. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran. Qué contradicción, uno sin poder hablar durante tanto tiempo y llega Jesús y le dice, después de que ya puede hablar correctamente, que no hable. Me gustó una explicación que encontré que daba San Agustín y decía, en el trasfondo saben que puede estar el secreto mesiánico, ¿cierto? Porque como están esperando es el Mesías político, guerrero, liberador, que haga mil cosas, que alimente, el que reparta almuerzos, el milagrero. Entonces el secreto mesiánico, pero San Agustín dice muy lindo, porque después vamos a ver que a pesar de que le dijo no hable, lo proclamaba a todos los cuatro vientos. Entonces San Agustín dice, ese es un llamado de atención a nosotros. Si a este que le dijeron no hable y habló, a nosotros que nos han dicho hable, ¿qué hubo pues? Que nada que hablamos. Que nada que proclamamos, que nada que damos testimonio, que nada que hablamos las maravillas de Dios, que nada que contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que hablemos y proclamemos, pero la única manera de hacerlo es con el Espíritu de Dios. Le transmitió su espíritu imponiéndole las manos y untándole saliva, el espíritu solidificado, porque si no nuestras palabras van a ser letra muerta, dice la escritura, y no espíritu que da vida. Entonces tenemos que hablar, proclamar, ser testigos, pero la única manera de hacerlo correctamente es escuchando y formándonos en la palabra de Dios, es escuchando al que tiene palabras de vida eterna, es encarnando esta palabra, es no dejándola caer, es estando atentos a ella. Jesús le mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían, lo hemos visto varias veces, que se maravillaban de él porque hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Y vamos culminando con esto. ¿Saben qué perdimos? La capacidad de maravillarnos, de asombrarnos. Se nos volvió, ¿qué? Tantas veces lo hemos escuchado, musiquita de fondo. Es que otra vez lo mismo, y lo dice uno. Otra vez el tartamudo, otra vez el ciego, otra vez. Y entonces, ¿ya qué? Ya no sucede lo de los peregrinos de Emaús. Si abrieron sus ojos, ¿acaso no ardía nuestro corazón por el camino cuando nos
hablaba y nos explicaba las Escrituras, ya no nos maravillamos, ya todo se nos volvió lo mismo, y es el gran riesgo, veíamos en una reflexión de este seguimiento espiritual, la rutina espiritual que produce desnutrición espiritual. Ya todo nos da lo mismo. En cambio, miren estos que no habían oído hablar de Jesús, recuerdan nuestras primeras prédicas, cuando escuchamos las primeras veces la palabra de Dios. Vuelve al primer amor. ¿Cómo? Escucha. Guarda en tu corazón y practica esta palabra, llévala a la vida. ¿Y qué va a producir? Que te abras a tus seres queridos, a tu gente alrededor, a los demás, y que los demás vean en ti el rostro de Dios. De eso se trata. Y se maravillaban sobremanera y decían: terminamos con lo que empezamos, muchachos. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Todavía no hablamos correctamente y no escuchamos correctamente porque estamos como los discípulos, que con el corazón endurecido y con esa cerrazón de mente y de espíritu que no nos deja escuchar esta palabra como en verdad es. Palabra de Dios que nos transforma, que nos renueva, que nos reengendra, que nos ilumina y que nos guía, sino que la escuchamos como palabra de hombre. Ah, no, ahí estuvo hablando Chucho un rato como todos los martes. No, no es Chucho. Es el mismo Jesús que, abandonando la Galilea, se fue a Tiro, a Sidón, a la Decápolis, en un recorrido largo, que invirtió el camino que llevaba normalmente, porque es que Dios no se queda quieto. Dios llega hasta donde usted y yo le permitamos, pero nos busca hasta en los rincones más recónditos del mundo, donde usted y yo nos escondemos. ¿Para qué? Para tocarnos, para sacarnos aparte, para hablarnos al corazón, les decía, para seducirnos, para enamorarnos de Él y para que se produzca el milagro. Escuchando esta palabra, se soltaron mis trabas, mis ataduras, mis dificultades, mi pecado, mi soberbia, mi orgullo, y cuando todo eso se desata y se suelta, yo puedo hablar correctamente, porque me abrí al amor de Dios y entró en todo lo profundo de mi corazón, y de mí no sale otra cosa que Dios mismo, amor de Dios. Amor de Dios, que es el lenguaje que nos pide hablar, porque es que mientras no hablemos el lenguaje del amor, vamos a ser ¿qué? Sordos y tartamudos. Papi, yo no te entiendo si es que no estoy usando el lenguaje del amor de Dios. Mi amor, no te entiendo si es que estoy hablando desde mis limitaciones y mis debilidades y mi orgullo y mis realidades. Que hoy pues vamos a terminar orando, pidámosle al Señor, hagamos nuevamente un acto de fe en la presencia del Señor y pidámosle que necesitamos que hoy nos toque, que vaya más allá. Miren, es muy lindo, le dijeron que impusiera las manos, ¿y qué hizo? Dios siempre nos da más de lo que le pedimos. No solo le impuso las manos, le metió los dedos, saliva, oró por él, le dijo ábrate, ábrete, lo llevó a solas. Dios siempre va más allá si nosotros se lo permitimos. Señor, hoy queremos que toques lo profundo de nuestro corazón, que nos regales definitivamente un oído de discípulo. Es el mejor regalo que nos puedes hacer, acompañado de la fuerza de tu Espíritu, para que esta palabra que estamos compartiendo no se quede ahí en la oreja, en el exterior, sino que ya esos oídos perforados, esas dificultades atravesadas por tu dedo sanador, nos permitan encarnar esa palabra y ponerla por obra. Ayúdanos a hacer memoria escuchando tu palabra, de que siempre en las dificultades, en las limitaciones, en las crisis, tú todo lo has hecho bien. Ya has pasado por nuestra vida haciendo el bien, pasas y vas a seguir pasando. Danos ese oído de discípulo, Señor, para tener palabras de aliento para nuestra esposa e hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos en el trabajo y para todo aquel que se acerque a nosotros. Que seamos no oidores, sino que escuchemos, guardemos y pongamos por obra, y entonces
Creeremos en tus promesas y al igual que María nos llamarán bienaventurados y felices, porque ese es el secreto de la felicidad: guardar, escuchar y poner por obra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.